Cuando yo pienso en Salomón, eh, me pongo, o sea, uno analiza tantas cosas, ¿verdad? Porque, como dice la hermana, fue dotado por Dios de sabiduría, de esa sabiduría que solamente venía de Dios y por eso era siempre consultado, ¿verdad? Porque era impresionante la sabiduría que él tuvo. Es importante decir que Salomón fue el tercer rey de Israel, fue hijo de David y de Betsabé, que reinó aproximadamente 40 años, allá por el 970, 930 antes de Cristo fue el reinado del rey Salomón y su característica fue por ser un rey sabio, ¿verdad? Sabio. Ahora la pregunta es, ¿por qué se desvió Salomón? Y a mí me llama mucho la atención porque cuando uno lee Eclesiastés, Eclesiastés es como ya el libro escrito ya en el epílogo de la vida Exacto, de sí. Salomón. O sea, yo siempre que leo Eclesiastés pienso en un hombre lleno de experiencia, Ajá, contando su experiencia de vida claro. y diciendo, esto sí, esto no, y esto fue lo que aprendí de la vida. Creo que todos nosotros recibimos un aprendizaje diario en este ir y venir de la vida con tanta vicisitud que se presenta, pero aquí lo importante es que el aprendizaje sea un aprendizaje que nos traiga sabiduría, porque la Biblia enseña que Salomón tuvo todo lo que él quiso Ujú. y no le fue negado absolutamente nada. Pero a pesar de la sabiduría, se apartó de Dios en su vejez, y esto lo menciona Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y esta desviación, oiga bien, para contestarle a la hermana esta pregunta tan interesante, esta desviación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue progresiva. Así como cuando una persona se va apartando del Señor progresivamente, esa famosa enseñanza, ¿verdad? Los peligros del ceder, porque primero cedemos dejando de hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Y me parece a mí que eso fue lo que le sucedió a Salomón. Salomón dejó de hacer lo bueno y entonces empezó a hacer lo malo. Y él, acordémonos que él desobedeció exactamente a cosas puntuales que Dios le había dicho, porque Dios había prometido a los reyes de Israel casarse con, había prometido a los reyes de Israel que ellos no podían casarse con mujeres extranjeras porque las mujeres desviarían su corazón. Ajá. ¿De qué manera las mujeres desviarían el corazón de los reyes? Bueno, los llevarían a la adoración de dioses falsos, ¿verdad? De dioses falsos. Salomón ignoró esta advertencia. Y la Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o sea, tuvo en total Salomón 1000 mujeres. Entonces, si el año tiene 365 días, imagínese usted, y él tuvo 1000 mujeres, ¿cuántos días tenían que pasar para volver a ver a la que vio, a la que vio primero, ¿verdad? O sea, es una locura, ¿verdad? Totalmente una locura y algo totalmente salido de lo que Dios le había dicho, porque muchas de estas mujeres eran extranjeras, como les decía, adoraban dioses paganos. ¿Cuáles dioses? Como por ejemplo Astoret, Milcom, Quemos, todos esos dioses que eran dioses paganos, y entonces desviaron el corazón. La Biblia dice así en Primero de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Se vino a pasear en todo ya en la vejez, ¿verdad? Este fue el mismo hombre que construyó aquel templo maravilloso, ¿verdad? Que agradó a Dios, que construyó aquel templo maravilloso, termina construyendo altares a dioses paganos. No sé, a veces me parece a mí que sí, que los, las riquezas, el lujo, las, el materialismo en extremo, los excesos que vivió Salomón en todo, porque como dice, no le fue negado nada, desvió su corazón, porque también Dios había advertido en Deuteronomio 17:17 que los reyes de Israel no debían acumular muchas riquezas ni caballos. Salomón, sin embargo, hizo lo contrario. La Biblia dice que acumuló oro, que acumuló plata y caballos en exceso en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14 al 29. Entonces veamos que nada sucede de la noche a la mañana. Progresivamente el corazón de Salomón se fue desviando y se fue desviando al punto de que hizo exactamente lo que Dios le había dicho que no debía de hacer. Se me parece mucho en proyección a la nación de Israel, porque la nación de Israel se desviaba y se desviaba y se desviaba y exactamente hacía lo que Dios
le decía que no tenía que hacer. No busquen mujeres de otros pueblos, de otras naciones, porque esas mujeres van a desviar el corazón de ustedes, y era lo primero que hacían. Y eso está proyectado en la vida de Salomón. A mí me parece, ¿verdad? Me parece, porque siempre hay una disyuntiva ahí. ¿Y qué pasó con Salomón al final? A mí me parece que Dios tuvo misericordia de él y que lo que Dios había hablado de él, ¿verdad? Se cumple al final. Dios tuvo misericordia y se lo llevó con él. Es mi parecer, ¿verdad? Hay otros que dicen que no, que Salomón murió apartado del Señor. Pero en realidad es doloroso, la historia de Salomón es dolorosa, ¿verdad? Es doloroso porque nadie quiere cerrar el telón de su vida en esa condición. Todo el mundo quiere cerrar el telón de su vida agradando a Dios en todo. Cuando hablamos de hijos de Dios, en el caso de Salomón fue un caso que tal vez nosotros decimos, o sea, qué doloroso, porque pienso yo que Salomón tiene que haberse vuelto, a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, arrogante, se tuvo que haber vuelto autosuficiente, tuvo que haber pensado que él tenía la razón en todo y que nadie tenía que enseñarle. Pero vean ustedes que aquí nosotros tenemos que pensar en esas pequeñas concesiones que a veces se hacen, y esas pequeñas concesiones que se ven pequeñas a veces pueden producir consecuencias graves. El no perseverar, por ejemplo, porque esta es una enseñanza también para nosotros, el poner la mirada en las cosas materiales, la altivez del corazón, el orgullo. Vieras que también me llama la atención en estas lecturas que Dios le prohibía al pueblo de Israel que la ofrenda que presentaran de harina, llevara levadura. No era permitido que llevaran levadura. Y la levadura en este contexto es la arrogancia, es la altivez, es la soberbia. Por eso Jesús condenaba tanto y hablaba de la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos era simplemente una mampara, era una superficialidad, como para impresionar a la vista de las personas, pero su corazón estaba lejos de eso. Entonces eso lo llenaba de arrogancia, de altivez, de orgullo. Y vean ustedes cómo desde el principio Dios decía, si ustedes van a presentar una ofrenda de harina, no debe de llevar levadura. Y eso es lo que tiene que tener nuestro corazón. Si nosotros queremos ver de verdad en nuestra vida bendición, y esto no es un asunto porque el pastor lo diga ni nada, es que es una realidad en lo que Dios ha establecido. Si usted quiere ver la bendición de Dios y la gloria de Dios en su vida, aparte la altivez, aparte el orgullo, aparte la levadura de su vida, y yo creo que eso fue lo que afectó a Salomón. Salomón al final se llenó de mucha levadura. Sí, algo importante aquí anotar con respecto a las esposas de Salomón. Los reyes, y todavía en la era moderna también se veía, los matrimonios se daban más a un nivel político. Era para aumentar tierras, era para tener paz con los enemigos. E influencia, ¿verdad? Influencia. Entonces, y él desobedeció al Señor casándose con mujeres extranjeras, que la Biblia lo enseña claramente, que terminaron desviándolo, inclusive él construyéndole templos a los dioses de ellas, y como ya lo decía el pastor Rodolfo, él se empezó a descuidar en eso. Un aspecto importante con respecto a Salomón, siendo que fue el hombre con más sabiduría en la tierra. Qué interesante, la escritura siempre va a registrar los pecados de las personas, de los humanos, de los patriarcas, de David, de Salomón en este caso, de Abraham cuando mintió, de Moisés cuando se enojó. Esto es una parte muy importante porque nosotros no podemos poner la confianza en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, vea qué interesante, con toda la gran sabiduría que tenía Salomón, concedida por Dios, él también se descuidó, él pecó, él le falló al Señor. Y esto nos enseña a nosotros. Hoy en día me preocupa mucho, Pastor Rodolfo, estas grandes personalidades, predicadores, y llámense, te ponen todo tipo de nombre que no quiero decir ahorita, pero, y entonces la gente va en pos de ellos. Que son como estrellas en lugar de siervos. Son estrellas, y la gente hay que ir a esas iglesias, hermano. Algunos de ellos hasta con guardaespaldas, cuando entran, es una cosa rarísima, ¿verdad? Como que entró un artista, que entró quién sabe quién. Yo digo esto, Pastor Ronald, para que un pastor
o un siervo de Dios va a usar guardaespaldas, a no ser que ande haciendo algo raro y entonces tenga miedo y por eso pone guardaespaldas. Yo siendo miembro de una iglesia y yo veo que mi pastor anda con guardaespaldas, yo le digo, yo me detendría y le digo, porque usted anda con guardaespaldas, usted anda en algo raro, porque son la gente que anda en algo raro, o las grandes figuras políticas, Sí, ¿verdad? sí, sí, Como que por están en ejemplo peligro. Benjamín Netanyahu, que tiene que usar Claro, guardaespaldas claro. a ese Tiene muchos nivel. enemigos. Pero un siervo de Dios. Claro. Entonces, ¿dónde está la cobertura de Dios para un siervo de Dios? Entonces Salomón es un buen ejemplo que la Biblia nos enseña, aún con todo que él pidió sabiduría y se reconoce como como un hombre con una gran sabiduría, los errores de él, para que nosotros no pongamos la confianza en los hombres. Es una lección muy, muy importante que nos enseña a nosotros ese tema. La Biblia nos habla de Jesucristo, Él es el único perfecto, el único que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, aprovechando la pregunta de la hermana, se nos abran los ojos, que ni aún Salomón uno se podía confiar plenamente en él, con toda la sabiduría que tenía, y la Biblia registra sus fallas y sus pecados. Yo me identifico con el pastor Rodolfo también. Yo creo que sí, él se arrepintió. Ya lo mencionaste, el libro de Eclesiastés es clarísimo de todas las reflexiones que él hace de la vida, todo lo que aprendió. Y en el capítulo 12 lo dice claro, el acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y dice luego dice en los versículos finales, dice, el propósito de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya estaba viejito y yo creo que él se arrepintió y entendió y aprendió de sus errores. Sí, es un punto de inflexión maravilloso poder uno estudiar la vida de Salomón, porque a mí me parece que esa sabiduría de la que fue dotada, que efectivamente viene de Dios, no la canalizó él al final correctamente. Me parece que ¿No la se llenó, aplicó? sí, y se llenó de mucha soberbia. Claro. Qué peligroso es esto, ¿verdad? Porque si uno no mantiene los pies bien puestos sobre la tierra, a veces el tener mucho se vuelve perjudicial, a veces los títulos se vuelven perjudiciales, el materialismo se vuelve perjudicial si el corazón no está preparado para eso. Alguien decía ahí, si usted quiere conocer verdaderamente el corazón de una persona, véalo cuando tiene dinero o véalo cuando tiene fama, se transforman, ¿verdad? El que no está preparado para eso y el que no tiene un corazón bueno, el corazón se le desvía. Así es. A mí me parece que Salomón sufrió de estas cosas, No hay duda. sufrió de todo esto externo que vino a su vida, se creyó un rey muy poderoso, además de sabio, y lo rodeó mucha riqueza, mucho oro, mucha plata, Claro. mucho poder en sí mismo, ¿verdad? En su reinado de 40 años, entonces imagínese, todo eso tiene que haber venido a repercutir para haber desviado su Claro corazón. que sí.